Debido a la creciente dependencia de la economía ecuatoriana con respecto al petróleo, pues en cuanto bajó el precio del petróleo cundieron las alarmas. El gobierno anticipó que el año 15 y el año 16, es decir, este y el próximo, serían años difíciles. ¿Cuán difíciles? Se lo voy a preguntar a Blasco Peñarrel, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, un hombre que por su actividad está muy vinculado con el movimiento diario de la economía. Licenciado Peñarrel, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Supongo que en el sector comercial es donde más rápidamente se sienten los impactos de una crisis. ¿Ya se siente? Se sintió el impacto inicial por la irresponsabilidad absoluta del manejo de los fondos que ingresaron al gobierno, como bien usted ha dicho, pues por los sobreprecios del petróleo, esa austeridad falsa, y se sienten ahora con un cuasi colapso de muchas de las... ¿Cuasi colapso? Cuasi colapso de muchos de los sectores. ¿Me puede dar un ejemplo? Ejemplo, cifras. Sector automotriz. El sector automotriz ha sido castigado desde hace 4 años, primero con aranceles, luego de eso con un incremento desmesurado del ICE, posteriormente con la aplicación de cupos que limitan la posibilidad de que el sector importe vehículos acá al país, y ahora pues con más cupos y más restricciones y más castigos técnicos, homologación de permisos y de normas, cuando acá en el país ni siquiera existen esos laboratorios o esos institutos que puedan hacer cumplir esas normas. En el sector automotriz, Jorge, lo que se ha conseguido es consolidar el monopolio. Hay un grupo que maneja casi todas las marcas y ese grupo es el protegido por el Estado. ¿Usted me está hablando del grupo El Juri? Sin duda alguna. El grupo El Juri maneja todas las marcas o casi todas las marcas. En desmedro, si es que ellos lo harían porque tienen mejores capacidades competitivas, enhorabuena. Pero lamentablemente eso no ha sido el caso. El caso es entonces la protección sin duda alguna del gobierno. Es decir, la cercanía que ha habido en muchos momentos y la condescendencia que ha habido del gobierno hacia ese grupo y otros para que consoliden monopolios. El monopolio es el principal enemigo de la libertad, de la prosperidad y del bienestar. No es del socialismo, no son otras teorías económicas o de desarrollo económico, es del monopolio. Y este gobierno que se ha llenado la boca de ser un gobierno que se preocupa por los pobres, lo que ha hecho es enriquecer a los más ricos, a los más poderosos, en desmedro de las personas que menos recursos tienen. Ahora, cuando yo le pregunté si es que se siente ya el impacto de los años difíciles, esperaba que me dijera, sí, la gente está comprando menos, la actividad comercial se está moviendo menos porque la gente tiene menos plata o quiere ahorrar precavidamente para evitarse problemas cuando ya se sienta más la crisis. Lamentablemente, como parte del modelo si se puede decir modelo, porque realmente lo que Correa ha hecho ha sido pues una serie ha tomado una serie de decisiones viscerales, ¿no?, que no pueden llamarse un modelo, pero lamentablemente durante 7 años Correa gastó y gastó y gastó. ¿Por qué dice 7? ¿Hubo un año que no gastó? Bueno, en este año sigue gastando, pero ya no tiene tanto. Ya no tiene tanto, entonces gastó y gastó y gastó. E hizo algo adicional. Imagínense usted lo que fue la mensualización de los décimos. Su modelo estaba, o sus decisiones, lo que buscaban es el impulso al consumo. El impulso al consumo. Ese consumo, ¿no? Al no existir una producción nacional competitiva que pueda igualarse a la producción de otros países, lo que hizo fue generar que esos dólares que entraban a la economía, que son nuestros dólares, que provinieron de nuestros impuestos y que provinieron de nuestro petróleo, salgan al exterior. Entonces, en importaciones. En importaciones de todo lo imaginable, vehículos, tecnología, de lo necesario y no necesario. Entonces, las personas, los ciudadanos, impulsados por el Estado, porque Correa lo que hizo fue motivar ese consumo. Claro, eso le daba popularidad a él sobre esa popularidad, es obvio. Y eso es una receta populista muy eficaz. Sí, pues y en los años 60 ese fue un modelo con el que se intentó construir economías. Fracasó, como ha fracasado ahora. Eso hizo que lamentablemente los ecuatorianos seamos muy poco previsivos, que nos sobreendeudemos, que compremos cosas que necesitamos y que no necesitamos, que por supuesto se casi duplique el parque automotriz nacional.
no hay cómo echarle la culpa al consumidor, porque de hecho, si es que tiene más recursos, lo que va a querer es cumplir con unas expectativas que tiene. Fue parte de una política fracasada. ¿Cuándo se ha sentido la resaca? A partir de principios de este año o inclusive de finales del año anterior, cuando el gobierno ya no pudo ocultar el absoluto colapso de la situación de la economía, de las finanzas públicas, y comenzó a decir Correa y su vicepresidente y sus ministros que inclusive peligraba la dolarización. Imagínese usted, del milagro ecuatoriano de ser el jaguar de América, de tener los mejores indicadores, que sigue diciendo Correa que tiene los mejores indicadores, inmediatamente pasamos a un momento en que la fiesta se acabó. Pero se acabó supuestamente por magia. No. Le insisto, la fiesta se acabó, dice usted. ¿Se siente en las cifras de la actividad comercial? Y justamente quería llegar a eso, por supuesto. Hoy los ecuatorianos se han dado cuenta de que sus dólares peligran, que su estabilidad peligra, que ya no tienen el mismo acceso al crédito que tenían antes, que básicamente es crédito de consumo con tarjetas de crédito. Que por otro lado, con este paquetazo descomunal del incremento de hasta el 45% en sobretasas arancelarias, todo es más caro. Y que por lo tanto lo que ganamos mensualmente ya no nos alcanza para comprar lo mismo que comprábamos antes. Y estoy hablándole yo de un deterioro que básicamente pues llega a ser de casi del 45% de nuestro poder adquisitivo. Entonces, en estos meses, la actividad comercial, yo diría que casi en todas las áreas, ha comenzado a deprimirse. Nosotros hemos tenido reuniones, digo nosotros en la Cámara de Comercio, con representantes de todos los sectores. Sector farmacéutico, imagínense, sector farmacéutico. Uno no puede... Hay una disminución de ventas. Uno no puede dejar de comprar remedios. El sector farmacéutico ha sido tan atacado por este gobierno, no con estas medidas, sino con otras, que ellos ven que los laboratorios, que no existen las condiciones, y muchos de ellos han tomado las decisiones de o irse o reducir al mínimo sus operaciones. Cuando vamos a una farmacia y pedimos una prescripción, pedimos una receta de un médico, vemos que es muy común que en la farmacia nos digan, ¿sabe qué? A usted le han mandado 20 pastillas, vamos a decir, de un reductor de colesterol, que es un medicamento de uso continuo, pero ¿sabe qué? Solo le puedo vender 10, y los 10 le entrego pasado mañana. Entonces, inclusive en el sector farmacéutico, y no se diga pues en el sector, como le digo, en el sector automotor. O sea, en el sector automotor es obvio porque claro, ha disminuido la oferta por los cupos, pero en la actividad general, me dice el sector farmacéutico, el sector, por ejemplo, electrodomésticos, ¿cómo estará? Ese es otro drama, ¿no es cierto? Porque aquí en el país no se producen electrodomésticos. Personas de partes del mismo monopolio han intentado ensamblar acá televisores y cosas básicas, ¿sí? Pero el Ecuador no produce electrodomésticos. Hay negocios que solamente venden... Pero hay línea blanca. Algo de línea blanca. Sí. Hay algo de línea blanca. Según datos, cerca del 60% de la línea blanca se importa. Es decir, el 40% se produce acá. Si es que se vendía más lo importado, era porque simplemente era más barato y mejor. Ahora estamos condenados a comprar más caro y de menor calidad. Pero mire, hay negocios que dentro de su mix de productos, ¿no?, tienen un alto porcentaje de productos importados. Ajá. Y son negocios lícitos, son negocios válidos, son negocios que el gobierno además ha impulsado durante todos estos años. ¿Qué es lo que van a hacer esas cadenas? Y hemos hablado con varios de los ejecutivos y nos dicen, miren, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Se nos ocurre primero una reducción de personal, una reducción de costos. ¿Estamos hablando, por ejemplo, de supermercados? Ahora estoy mencionándole, ya vamos a hablar de supermercados, pero ahora estoy hablándole de productos de electrodomésticos, ¿no es cierto? Entonces, primero una reducción de costos, lo que significa directamente una afectación a la estabilidad del empleo. Segundo, una reducción de todos los gastos que podamos reducir, publicidad, promoción, todo lo que podamos. Pero otros han dicho, no nos va a quedar más que ir a la China y comprar productos más baratos para poder venderlos al mismo precio. Aunque sean de inferior calidad, como en general es la industria china. En la China, ¿no?, además que es un país esclavista, como usted sabe, pues, ¿no?, que no deberíamos tomarlo como ejemplo, pero lamentablemente el mundo le compra a la China. Hay productos A, B, C, D. Al Ecuador venían por lo general productos C,
en algunos casos productos B. Hoy van a comprar productos F, es decir, los más baratos de los baratos. Entonces, veremos que en los próximos meses vamos a ver los locales inundados de productos malos, de mala calidad, para mantener los precios y para poder seguir operando con unos negocios que no se pueden cerrar, porque hay unas inversiones que se tienen que proteger. Desmedro directo al consumidor. Directo al consumidor, porque lógicamente los dueños de los negocios tienen que tratar de conservar sus economías o las economías de sus negocios, ¿no? Tienen que mantener lo que se tenga que mantener y tienen que mantener los negocios abiertos. Claro. Pero el gran perjudicado de todo esto, no solamente hablando del último paquetazo comercial, sino de la situación económica, es del consumidor, es del ecuatoriano, y es además el ecuatoriano más pobre, porque el que tiene recursos puede viajar al exterior. Primero, que ya tiene lo que básicamente necesita. Claro. Puede viajar al exterior y comprar las cosas que acá son mucho más caras. El que no tiene, simplemente no va a tener opción. Y aquí nos preocupa algo, mi querido Jorge. ¿Quiénes pueden hacer ese cambio de mix? Es decir, ya no importamos los productos, los mejores productos de la China o de cualquier otro sitio, vamos a importar los más baratos. Solamente los grandes, los poderosos, los que tienen la posibilidad de negociar y de cambiar proveedores. Los comerciantes de cadenas grandes. Los comerciantes que tienen el músculo financiero para hacerlo y para aguantar. El pequeño. El pequeño y el mediano no puede, simplemente. ¿Y qué hará? Está condenado a comprarle al grande, a no ser autónomo o simplemente a cerrar sus negocios. Entonces, nuevamente, una consolidación del monopolio. Porque le he escuchado, o más bien le he leído, porque escucharle es muy desagradable, al presidente que dice que esto únicamente perjudica a los grandes, a los poderosos, que son a los que nosotros en la Cámara de Comercio defendemos. Por el contrario, estamos defendiendo a los pequeños y a los medianos, que son los que han sido perjudicados con esto. Los poderosos con los que él se reúne a almorzar, inclusive organizaciones tan elitistas que tienen sus siglas en inglés, que son unos grupos, unas élites, unas cofradías, ¿no es cierto?, con los que planifica, parece, todo esto, ellos no salen perjudicados, ellos seguirán teniendo sus utilidades y en buena hora que las tengan, pero los medianos y los pequeños van a arruinar, van a terminar y van a arruinar sus negocios y sus economías. ¿Qué significa eso? Despidos, por supuesto, la pérdida de negocios, que en muchos casos son negocios de generación. Y por otro lado, una afectación directa a la economía familiar. Hábleme del tema supermercados, porque en las diferentes cadenas, las más luminosas hasta las más humildes, digamos, todavía se ve mucho movimiento, mucha actividad. ¿Qué está pasando ahí? Y se seguirá viendo, porque no podemos dejar de mencionar que Correa para este año tiene unos 20.000 millones de dólares asegurados. Tiene un hueco de 10.000 millones, que es una cosa, a mi criterio, insalvable. Estamos hablando del presupuesto fiscal. Pero él tiene unos 20.000 millones de dólares que sigue gastando. Ese dinero sigue llegando a la gente, porque todavía no han habido, sabemos que en noviembre se estaba por pagar los sueldos del sector público con bonos. Entonces eso ya sería una cosa terrible, pero todavía se sigue pagando en dólares. Entonces la gente sigue comprando lo que necesita. ¿Qué es lo que sucede en los supermercados? Primero, o en los mercados, porque en supermercados básicamente estamos hablando del 20% de las ventas totales entre abarrotes, verduras, productos de bebidas, productos de limpieza, 20%. El 80% se compra en los mercados y en las tiendas. ¿Qué es lo que sucede? Se dan dos fenómenos. Primero, la especulación. Las personas sienten que todo va a ser más caro, quienes venden, y suben el precio de sus productos, porque así somos los seres humanos, lamentablemente. Por eso es que el comunismo nunca funcionó. Entonces se da primero un proceso de especulación que es incontrolable. Usted no puede, ni siquiera Correa, ni siquiera Fidel Castro, ni siquiera Maduro, pueden instaurar una policía que revise todos los precios de todos los productos. Eso lo hace el mercado. Entonces, subida de precios por especulación, y posteriormente sí por ese paquetazo. Yo diría que en el primer mes fue especulación. Yo soy testigo, estaba comprando un poco de fruta en una verdulería. Una señora pagaba verduras y le pregunta a la señora que vendía, le dice: oiga, ¿el precio de la cebolla ha subido? Cuesta casi el doble. Le dice: sí, por los impuestos. Eso, así somos los seres humanos, claro. Especulación. Pero ahora ya se viene el golpe del 45%. O sea, usted dice sus socios, sus colegas comerciantes han especulado y ya han subido los precios. Todos los
comerciantes, no quiero decir todos los comerciantes, pero eso está dentro de las posibilidades de defensa. Primero, subir precios para protegerse, y segundo, las condiciones humanas que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro cuando los precios, por efecto del paquetazo que hemos tenido que tenemos que aguantar, suban? Vamos a decir, el precio de un producto, bueno, que ya veo que no fue pues con una medida técnica, sino visceral, nuevamente el de las llantas. Pongamos otro. Lo de las llantas se comenta que ha sido para dañarle la gestión al alcalde de Quito. Pero mire usted, haciendo simplemente un paréntesis, ¿no? No sé si es que ya viajó a Bélgica el ministro de Comercio, ¿no? Triste papel le tocará hacer, más triste ahora, para explicar a la Organización Mundial del Comercio cuáles son las situaciones que le han obligado al Ecuador a tomar estas medidas arancelarias por un lapso de 15 meses. Y existe pues han preparado pues unas maletas de informes y de documentos y todo lo demás. De repente el presidente de la República, en una sabatina, porque le entra simplemente una pataleta, porque le entra simplemente una... ¿Un arrebato de furia o qué? Un arrebato de furia, ¿no es cierto? Dice, le ordena al ministro de Comercio, imagínese usted el análisis técnico, que quite los aranceles a las llantas para probar que el alcalde de Quito es mentiroso. Eso llega a la Organización Mundial del Comercio, o llega a la Unión Europea, que es con quienes estamos negociando un acuerdo comercial, el único que está en negociación, y simplemente van a decir cuál es la posición del Ecuador. Si el presidente, él decide qué productos tienen arancel o no tienen arancel por sus intestinos. Por sus cálculos políticos, electorales. Pero es que ni siquiera son cálculos políticos, sino por la venganza frente a un alcalde que negoció una subida de precios con unos taxistas o con un sector de la sociedad. Entonces, esto comprueba una vez más, como comprobó en el mes de enero, luego de la guerra comercial con Colombia y con Perú, que iniciamos con esos aranceles que son absurdos, que tanto la OMC como la Unión Europea, como el Fondo Monetario, nos van a decir, ¿saben qué? No existe sustento técnico. Una prueba, lo que hizo el presidente. Otra prueba adicional es que ustedes tienen un país que tiene una economía diversificada, que ustedes vivieron 10 años con un precio inferior a los $40 y pudieron mantener su economía estable, sus finanzas estables. Hay que recordar que el gobierno del doctor Noboa, el gobierno inclusive del coronel Gutiérrez y el gobierno inclusive del doctor Palacios tuvieron como ingresos petroleros más o menos $40 por barril, un poco menos. Entonces ahora nos dicen que porque ha bajado el precio del barril a 50, se va a caer la dolarización, que esas son palabras del vicepresidente de la República. Exacto. Entonces van a decir, miren, la verdad es que o repitan los estudios, o ustedes nos quieren engañar a nosotros. La posición ecuatoriana es muy débil en el exterior. Volvamos al tema de lo que me preocupa del consumidor. Usted me dice, ya ha habido un aumento de precios. Así es. Un poco por especulación, un poco por temor, un poco por necesidad de dinero para reposición de mercadería. ¿La situación tenderá, estima usted, a agravarse? ¿Los precios seguirán subiendo? Indudablemente, como le decía. ¿La actividad comercial se va a frenar dramáticamente? Indudablemente, como le decía Jorge, porque yo diría que la suma de todo lo que usted ha mencionado es porque así somos los seres humanos. Pero ahora, a estas condiciones que tenemos, ¿no es cierto? A estas condiciones que bajo ningún punto de vista pueden ser aplaudidas, pero así somos los seres humanos, nos protegemos, ¿no es cierto? Ya cae el paquetazo. Ya vamos a comenzar a hacer, no solamente en los 3.000 productos que son, imagínense que el Ecuador importa aproximadamente 8.000 subpartidas, 3.000 fueron afectadas. No solamente a esas, sino a todas las que de manera indirecta tienen relación con estas. Yo no entiendo cómo a alguien se le puede ocurrir gravar con una sobretasa a productos que son bienes de capital, es decir, maquinaria, o que son materia prima. El momento en el que una empresa necesita una reposición de una máquina, va a tener que pagar más, por lo tanto sus costos de producción se incrementan. El momento en el que tenga que importar materia prima, se incrementan. Entonces, todo lo cual terminará afectando al consumidor. Pero sin duda alguna, y es lo que estamos sintiendo, que todo sube, que todo ha subido. O sea, ¿usted teme una espiral inflacionaria? Yo temo dos cosas. Primero, un incremento que ya se ha dado, un incremento de casi todos los productos y servicios. Hay algunas cadenas que al parecer han llegado a un acuerdo
de no subir precios. Eso será momentáneo, porque de aquí a 3 meses esos precios no van a poder, el gobierno va a subsidiar eso, no tiene dinero, las empresas van a subsidiar eso, tendrán que cerrar, pues, o tendrán que acortar no sé cómo van a poder mantener los precios cuando todo va a subir. Entonces, eso lo pueden hacer durante un tiempo. En las tiendas y en los mercados todo ha subido. Como les decía, en una etapa inicial, por unas condiciones que no tienen una relación directa, pero ahora sí directamente por el paquetazo comercial. Entonces, temo no de una espiral inflacionaria, sino de un incremento de inflación, que para las personas pues, que no son eruditas en temas económicos significa menor capacidad adquisitiva con nuestro sueldo. Lo que ayer nos costaba 5, hoy día o el día siguiente nos va a costar 6. Entonces, si es que una persona tiene unos ingresos fijos, como la mayoría de los ecuatorianos, lo que va a tener es menor capacidad adquisitiva para comprar lo mismo que compraba. Claro, y su nivel de vida va a bajar. Le voy a preguntar al regreso, porque tengo que hacer este momento un corte comercial, licenciado Peña Herrera, si usted teme que este deterioro, que aparentemente usted supone que va a ser progresivo de la economía, nos puede llevar a la desdolarización, al volver de este corte comercial. Blasco Peña Herrera, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, anticipa un deterioro progresivo de la economía. Dice que con el paquetazo y, según sus palabras, por el mal manejo de la economía durante todos estos años, pues la situación económica es frágil, es vulnerable. ¿Puede llegar, licenciado Peña Herrera, esta fragilidad de la economía a derivar en una desdolarización? Bueno, no lo digo yo, lo dice el vicepresidente de la República. Claro que él... una de sus fuentes de información son el Rincón del Vago, pero yo me imagino que debe haber... Que hasta en el Rincón del Vago están hablando y hablan de desdolarización. El tema de la desdolarización, porque además el ministro de Finanzas dice que viaja a la China cada 15 días a tratar de conseguir plata, porque ya ni nos prestan los chinos. También lo ha dicho. El tema de la dolarización no depende de la voluntad política de ningún Estado, porque no es moneda propia. Los dólares son de Estados Unidos. Y hay dos actores que son sumamente preocupantes y que... La emisión es de los Estados Unidos, pero los dólares son de quien los ha ganado, sí, por ejemplo, comerciando, sí, exportando. Pero no se pueden emitir más dólares. No, entonces, claro. El rato en el que no hay suficientes dólares en el mercado... Pero se pueden conseguir exportando, se pueden conseguir vendiendo productos. Que se podría mantener la dolarización si es que se toman las medidas adecuadas, sin duda alguna, y eso es lo más conveniente. Mire, Jorge, el dólar ha sido lo único que le ha dado estabilidad al país durante los últimos 15 años. Sin duda alguna, eso no lo puede negar nadie lo puede negar, ¿no? Ni siquiera mucha gente vinculada a este gobierno que ha sido declarada enemiga de la dolarización. Mire, hay dos grandes peligros para que nos quedemos en este sistema que ha sido tan bueno. El primero, el fiscal. El momento en el que el presidente de la República, que infló los gastos del Estado de una manera increíble, hay que recordar que cuando él asumió la presidencia, el presupuesto nacional del Estado estaba aproximadamente en los 17.000 millones de dólares. Hoy son 30.000 millones, es decir, es casi el doble. Casi el doble, o más del doble, porque me parece que cuando él comenzó estaba en los 14.000. Vamos a decir que es el doble. ¿En qué se invierten esos recursos? No es como dicen, pues en más médicos, más policías. Sí posiblemente han contratado más policías y más médicos, pero lamentablemente tenemos que preguntarnos, ¿tenemos mejor seguridad, mejor salud? Yo leí el otro día un artículo extraordinario de Pájaro Febres Cordera que decía, a ver, el gobierno se ha jactado de las carreteras, que lo que ha hecho es repavimentar, y han repavimentado empresas privadas. La principal arteria de comunicación del país, que es la vía Guayaquil-Quito, Quito-Guayaquil, se encuentra en las mismas condiciones de deterioro que hace 25 años. Entonces, simplemente para hablar las cosas como son. Entonces, le decía, volviendo al tema de la desdolarización, hay el tema fiscal. Si es que el gobierno ecuatoriano no consigue financiamiento para ese hueco que tiene de 10.000 millones de dólares, que es casi el mismo presupuesto que tenía cuando comenzó este gobierno, ¿cómo va a pagar los sueldos? Y esto se va a ver, es decir, este todavía no es un mes difícil, más bien este es un mes en el que ingresan muchos recursos porque se pagan los impuestos anticipados, pero vamos a ver qué sucede en septiembre, en agosto realmente, cuando ya no hay en la caja fiscal lo suficiente para pagar sueldos, primero. Entonces, cuando no hay para pagar sueldos, el gobierno va a tener que hacer lo mismo que parece que quería hacer en noviembre, pagar los sueldos con bonos. Esos bonos entran a los bancos. ¿Qué hacen los bancos con esos bonos? No le van a prestar a usted
Si usted va a hacer un crédito para lo que sea, no le van a prestar en papel. Los renegocian. Ahí desdolarizamos la economía. Primero. Segundo, por el tema de un, Dios no quiera, pánico financiero. El rato en el que los depositantes, que no son 5, que no son 10, que no son los poderosos con los que el presidente se reúne, no, que son cientos de miles de depositantes, perciben que van a perder sus dólares, el sistema financiero puede colapsar en un día. O sea, ¿usted teme que un día pudiera cundir el pánico, la gente diga me van a quitar mis dólares y me van a querer dar moneda nacional, porque más bien me voy al banco y saco mi plata? Porque como lamentablemente el presidente de la República demuestra cada vez mayores desequilibrios mentales, mayor falta de prudencia, entonces, y una muestra de aquello es el haber eliminado los aranceles a las llantas simplemente por haberse ofuscado con el alcalde de Quito. Entonces, como el presidente de la República muestra esta incapacidad para asumir un momento difícil, las cosas se pueden ir complicando y se puede producir un pánico. Pero los depositantes saben que después de la crisis bancaria del 98 y 99, los bancos, llamémoslo malos, desaparecieron, y que lo que queda hoy es un sistema bancario y financiero confiable. El sistema financiero que tenemos ahora, yo no quiero hablar de todos, pero sí de los más importantes, es, yo diría que el más serio y el mejor de América, sin duda alguna. Porque además... Entonces la gente no va a sentir que hay por qué sacar su plata de ahí. Además, haber tenido que aguantar estos 8 años con la persecución al sistema financiero es una cosa heroica. Obsesiva del gobierno. Obsesiva de seguir a la banca, ¿no? Cuando en la banca lo que están depositados son nuestros ahorros. Pero esto no tiene que ver con los bancos, ni con la seguridad que los bancos nos dan hoy día, sino simplemente con las acciones del gobierno. O sea, usted tiene un pánico financiero, no porque la gente no cree en los bancos, sino porque no cree en el gobierno, y tema que al eliminar la dolarización le quieran dar a la gente por sus depósitos moneda nacional poco confiable. Las señales que está dando el gobierno. Es decir, Correa sigue diciendo, por un lado dice que él había planificado que sabía que esos años iban a ser difíciles, pero por otro lado toma unas medidas que contradicen eso. Y imagínense usted la responsabilidad que fue el haber pedido que se apruebe el presupuesto con $80 de precio por medio del barril. Entonces no íbamos a estar tan mal. Lo que sucede es que ni siquiera sus asesores económicos saben cuán mal está la situación económica, cuál es la realidad de la situación económica de nuestro país. Y hay otro tema. Los bancos todos los meses depositan una cantidad que se llama el encaje bancario en el Banco Central. Los depósitos o el monto que tenemos que forman parte de las reservas internacionales, a mediados del año anterior, esas reservas monetarias llegaban a los 6.600 millones. De esos 6.600 millones, más o menos 2.300 eran de la banca, de los depositantes. El Estado tenía 4.000 millones. A enero de este año, el saldo de la reserva de disponibilidad, de libre disponibilidad, es de 3.300 millones. La mitad. Es decir, que lo único que queda ahí es 2.300 o 2.400 millones de los bancos y 900 millones del Estado. ¿Qué pasa si es que hay un momento de pánico? Ese dinero debe servir para poder pagar a los depositantes que quieren sacar sus ahorros y para que el pánico desaparezca. Y ya no hay ese fondo, porque el total de depósitos monetarios equivale a 6 veces la reserva que tiene hoy día el Banco Central. Bueno, en todo caso no sabemos cuál es el ánimo en general de los depositantes de este momento. Parece que es de calma porque nadie ha retirado o que se sepa grandes cantidades de los bancos, y parece que... Lamentablemente no es así, Carlos. Jorge, perdóneme. Lamentablemente no es así, Jorge. Los depósitos en el sistema monetario entre el mes de enero y marzo cayeron $1.000 millones. ¿Que porcentualmente es cuánto? Porcentualmente será un 20% de las reservas de los depósitos. ¿Qué es lo que nos indica esto? ¿Por qué no vemos filas en los bancos? ¿Quiénes sacaron la plata? Los que se reúnen con el presidente, los poderosos, con los que él ha pactado todas estas medidas. Ellos ya no creen, entonces ellos cogieron y mandaron su plata afuera, $1.000 millones. ¿Quiénes seguimos creyendo en el Ecuador? Los que no nos reunimos con el presidente, los que seguimos creyendo en nuestros bancos y seguimos creyendo que el día de mañana algún milagro o alguna buena decisión se va a tomar.
Entonces, el sistema financiero sí ha Bueno, sentido en todo caso, yo quería preguntarle por el ánimo entre los comerciantes. Usted como presidente de la Cámara y ya presidente desde hace más años, opinión mía, más años de los que es conveniente, porque yo creo en la que la renovación es siempre indispensable. Indudablemente. Usted debe conocer cuál es el ánimo entre los comerciantes. ¿Están en general preocupados? Por primera vez siento, porque además, mire, un comerciante, un importador, un distribuidor de productos nacionales, tiene que preocuparse de su negocio, ¿no es cierto? Sí somos un país hiperpolitizado y además tenemos un presidente que no nos deja vivir en paz, entonces, pero finalmente la gran mayoría se preocupaba de sus negocios. Y como fueron buenos años para las ventas los últimos años, no había una mala sensación en los comerciantes. Contrariamente, como usted ha dicho, a pesar de tener nosotros una posición totalmente distinta a la del gobierno actual, la Cámara de Comercio creció y creció y creció. Yo pienso que es por los buenos servicios que tenemos, por la transparencia como hemos manejado las cosas. Está hablando del número de afiliados, el número de afiliados, en la Cámara. Exacto, la cantidad de servicios que damos. Desde hace 4 meses, pues con esto, lógicamente, desde diciembre realmente, porque diciembre no fue un buen diciembre, en todas las conversaciones que he tenido y en todos los correos electrónicos que recibo, lo que siento es un gran pesimismo y una gran zozobra en el sector comercial. Sienten que se acabaron los años de vacas gordas y que no solamente que no nos estamos enfrentando a un periodo de transición, sino que simplemente se van a venir las vacas flacas y temen mucho por la estabilidad de sus negocios, de sus empleados, de los años. ¿Siente usted que es una percepción generalizada? Absolutamente generalizada. Es decir, mire, para darle un dato, para comentarle algo. Desde el mes de diciembre yo no he hablado con un solo comerciante que me diga que tiene alguna alternativa para apalear o para solucionar este año. Ninguno. Ya. Solamente los que le menciono, los que tienen la capacidad para ir a la China o para ir a los países de donde traen sus cosas y cambiar el mix y comenzar a traer productos de menor calidad. Solamente ellos dicen, bueno, de esta forma vamos a salvar, pero vamos a salvar los platos rotos, que se vienen, que ya están rotos. Tampoco es que están felices, pero dicen, bueno, de esta forma vamos a tratar de salvar nuestros negocios. La gran mayoría de comerciantes se encuentran con la cabeza gacha, ¿no? y viendo y preveyendo los peores escenarios para este año, y ni siquiera hablar del próximo año, porque si es que este es un año complicado, ya deberíamos comenzar a hablar del año 2016, ¿no? Ya nos acercamos a medio año, y los negocios, como usted sabe, mi querido Jorge, se planifican al menos con 4 o 5 años. Ni siquiera han podido hacer esos cálculos, esas planificaciones, porque tienen que ver en el día a día cómo hacer para salvar sus negocios. Un tema que le quiero comentar, mire, sí es verdad que yo soy un demócrata, yo creo que lo he demostrado toda mi vida. Lamentablemente he tenido que prolongar mi estadía en la Cámara de Comercio mucho más allá de lo que yo hubiera querido. No porque viva un tormento, porque no, yo creo que han sido de los años más felices, porque he podido servir a todas las personas, y no solamente en el ámbito comercial, sino porque creo realmente que la Cámara es un bastión de la democracia. Pero Rafael Correa atacó directamente al gremialismo en el que yo creo, en el año 2008, y tuvimos un periodo de transición. Ventajosamente nuestra Cámara en ese año mismo, en el 2009, creció y se solventó, pero los ataques vinieron. Entonces, lamentablemente yo he tenido que prolongar mi estadía, y hace un año y un poco más, pedí al directorio la autorización para hacer una modificación a nuestros estatutos, para que ya no se elija presidente, sino que se elijan directores, y que los directores sean quienes eligen a su presidente. Y en esta última elección que tuvimos, en la que volvimos a tener ventajosamente el voto de aceptación de nuestros socios, se eligió un nuevo directorio, y yo pensaría que no más allá de 15 días la Cámara de Comercio tendrá un nuevo presidente, que será una persona que estoy seguro que hará las cosas mucho mejor que yo, que tendrá una posición individual, una posición propia,
que seguirá defendiendo los principios y los valores pero que no se quedará demasiados años. Porque yo creo que para la alternancia no debe haber fisuras. Sin duda. Porque si no le damos pretexto a cualquier aspirante a déspota, sin duda, para que se agarre algún pretexto sin duda, Jorge. Ahora, y se quede. Y eso es malo para la democracia, es malo para la sociedad, es malo para los países y genera a la larga muy graves problemas económicos, políticos y sociales. Indudablemente, no puedo estar más de acuerdo con usted. Como le decía, es una persona que vendrá a la Cámara con su propia personalidad a hacer las cosas mejor de las que yo he hecho. Ahora, no es comparable un gremio con la alternancia no es comparable. Es bueno en todo. Pero, Jorge, estando totalmente de acuerdo con usted, esta ha sido una de las pocas cosas que a mí me ha atormentado durante todos estos años. El tener que vivir este encuentro entre el saber que tengo que estar para cumplir, ¿no? Este dilema que he tenido, el saber que tengo que estar para cumplir con unos principios y con unos valores que son los que nosotros defendemos. Y por otro lado, el saber y estar consciente de que tiene que venir otra persona. Claro. Ahora, mire, otra cosa que le quiero comentar. Perdón, que tengo que hacer en un los últimos procesos que hemos tenido, no se han presentado listas. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al gobierno. Nosotros no le tenemos miedo, porque nosotros tenemos... Sí. O sea, usted me está diciendo que todos los comerciantes están tan acobardados o tan acomodados que prefieren no ser visibles, para no enojarlo al señor Correa, porque le tienen miedo. O sea, no todos, porque sería una exageración, pero quienes aspirarían a llegar a la Cámara, esa ha sido mi lectura. No han habido otras listas. Muy malo, eso me parece muy malo. Tener miedo siempre es malo, y tener miedo ante el despotismo es más malo todavía, porque lo ayuda a perpetuarlo. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte y volveremos enseguida. Seguimos con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, el licenciado Blasco Peñarera, quien nos acaba de contar que va a dejar la presidencia y que en las próximas 2 semanas tal vez pues ya habrá otro presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Mientras tanto, quiero preguntarle, licenciado Peñarera, ya que nos da esta noticia, ¿qué va a hacer usted? Porque evidentemente usted es un hombre político. Cada pregunta que le hago, muchas preguntas, creo que son de connotación técnica, y usted politiza las respuestas. ¿Se va a meter en la política usted? Yo no creo que politizo la respuesta, sino que le digo lo que pienso. Bueno, les da con una connotación política, digamos. Pero lo cual no me parece mal, está bien. Además, es bueno que los ciudadanos nos involucremos, nos preocupemos por la política. Porque si dejamos la política a los otros, viene un déspota y se nos queda el resto de la vida. Sí, Jorge, porque todos los temas, además de los que hablamos ahora, tienen que ver no solamente con asuntos técnicos, sino con asuntos de política pública, vamos a decir. Pero respondiendo a su pregunta, ¿no es cierto? Yo he cumplido un ciclo. Vuelvo a repetirle, ha sido tal vez el ciclo profesional y personal más importante de mi vida. Tengo 48 años. El día en el que yo deje la Cámara de Comercio de Quito comienza una nueva etapa en mi vida, y yo he vivido siempre, hay que aclarar que el cargo de presidente de la Cámara es ad honorem, por lo tanto yo siempre he vivido de mi empresa. Mi empresa, por suerte, yo tengo un grupo de personas que trabajan 20 años conmigo, que han seguido adelante con mi empresa. Volveré allá. Pero yo a usted no le puedo, ni a las personas que nos escuchan, yo no les puedo a usted decir algo que no sea totalmente verdad. Yo nací con una vocación de servicio. Nací. Posiblemente es un tema genético, posiblemente es un tema cultural. Yo me crié en un hogar en el que ha habido eso siempre. En el que, si es que algo heredado de mi padre y de mi madre, ha sido eso. Yo seguiré en el servicio público. Y en el servicio público, si es que el servicio público significa tener una participación político-partidista, lo haré. Hasta ahora no encuentro un partido político con el que me identifique. Me identifico, sí, con César Montúfar. Creo que es una persona que es decente, que es una persona que ha demostrado tener unos principios importantes, que es mi amigo. La decisión de entrar o no a un partido político es algo que me tomará un tiempo. Ahora, si no me equivoco, Montúfar está vinculado con, creo, el partido del señor Guillermo Lasso. ¿Usted indirectamente entonces terminará en Creo? Mire, yo
No sé si es que está vinculado o no, porque la verdad es que no he seguido lo que Concertación ha hecho últimamente. Entiendo que ellos están haciendo algo en conjunto por el tema de la consulta, de la consulta que piden, ¿no es cierto? Y que Correa no va a dejar hacer. Que jamás va a dejar hacer, pero en todo caso esa es una lucha en la que César Montúfar ha apoyado a Guillermo Lasso. Yo tuve la invitación de Guillermo Lasso hace 2 años de participar como candidato a la prefectura. Y la decliné, a la prefectura de Pichincha. Y la decliné, pero antes de eso quiero contarle que tal vez sin duda por mi nombre, porque yo no había hecho nada en mi vida relevante, público. Desde que tengo 28 años me han pedido que sea candidato a una cosa u otra. Y realmente lo que me ha apasionado es estar donde he estado y trabajar en la empresa que he tenido. Como le digo, las cosas cambian, uno crece. Yo recibí con mucho respeto la propuesta de Guillermo Lasso. Creo que él es una persona valiosa, creo que ha construido una alternativa acá. Hace 2 años se la presentó, sí. Usted la desechó. Yo la decliné porque... Pero si se la vuelven a hacer... Mire, yo la decliné porque tenía una responsabilidad acá, en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio, ¿no es cierto? Y ese fue uno de los motivos. El siguiente motivo que tuve yo fue la necesidad de unirnos todos en esa elección para tener un solo candidato, que no solamente sea un candidato, sino que tenga el apoyo de todos los partidos que queríamos un cambio frente a lo que Barrera hizo con Quito. Eso no se dio, y eso para mí fue algo que importó, que pesó mucho. Yo creo en la unidad, no creo en la unanimidad. Yo creo que hay personas que finalmente no van a poder unirse, pero yo voy a luchar por la concertación en este país. Yo creo que de estos 8 años, que van a ser 9 en poco, que han sido, a mi criterio, de lo que yo he podido vivir, los más negros y la pesadilla más larga que hemos tenido que vivir, en donde se han destruido las libertades, las instituciones, la posibilidad que tenemos los ecuatorianos de vivir en paz, solamente salimos juntando el hombro. Yo no aspiro a ninguna... O sea, lo que usted me está diciendo es todavía no sabe bien por dónde se va, no sabe por qué partido se va o por qué candidatura se va. Yo sé lo que voy a hacer. Pero que usted va a estar en la política tratando de que termine el correísmo de una vez por todas, eso sí. A ver, yo voy a estar en el servicio público y si se quiere decir en la actividad política desde el día que salga de la Cámara de Comercio, continuando mi lucha por los valores, sin duda alguna, para que termine el correísmo, sin duda alguna. Lo que no puedo decirle a usted, mi querido Jorge, porque tengo que decirle la verdad, es que yo me voy a afiliar a un partido político o voy a ser candidato a cualquier dignidad, porque yo creo que lo primero, lo más importante es terminar con estos años tan malos y construir un Ecuador diferente. Ahora, ese es el problema, ¿no? Es evidente quienes amamos las libertades y sentimos que el hombre no puede vivir a plenitud, no puede realizarse a plenitud si no es un ambiente de libertad en que pueda a diario tomar sus decisiones sin el tutelaje y menos sin la imposición de una autoridad. Pues sentimos que el correísmo ha sido una etapa dura, difícil, nefasta. Pero mucha gente, y usted mencionaba el tema del consumo, y usted como gente vinculada al comercio, pues supo cómo floreció la actividad comercial, cuánta gente consumió, y la buena propaganda del gobierno, que es buena, bastante poco veraz, pero buena. Abundante, pero convincente, poco escrupulosa, pero sí, muy efectiva. Ha logrado tener el correísmo gran respaldo popular. ¿Usted siente que ese respaldo se está viniendo abajo? ¿Siente que, más aún, que es la parte importante de la pregunta, que alguien está ya o estará pronto en capacidad de canalizar ese deterioro del gobierno? Jorge, todo líder mesiánico en la historia ha tenido en un momento altos índices de popularidad y de aceptación, porque ese es el concepto del populismo. Pues, claro. ¿No? Y los momentos de auge económico, cuando se juntan momentos de auge económico con la llegada de un líder mesiánico, esos son los más complejos. El nazismo fue exactamente así. El sector industrial de Alemania, inclusive de Estados Unidos, apoyó fervientemente a Hitler. Hay otros momentos también que son terribles para el populismo, cuando se producen guerras o catástrofes. En el caso nuestro ha sido lo primero. Auge económico, no por lo bien que ha hecho Correa, porque lo ha hecho muy mal, sino por unos factores externos que fueron el precio del petróleo muy alto, como el precio de nuestras exportaciones muy alto. Y la dolarización. Y, lógicamente, como va a ser la dolarización que venía desde el año 2000. ¿No?
nuestra balanza comercial es deficitaria, pero en dólares hemos exportado más en los años de Correa, en dólares, porque todo subió de precio. En toneladas, se puede imaginar usted que en los 8 años que hemos tenido, cuando debíamos habernos comido el mundo, la cantidad es igual. El Ecuador exportó en el año 2007, que entró Correa, 28.000 toneladas métricas de productos de exportación. En este año o el año anterior, terminó exportando 29.000, lo mismo. ¿Ya? En inversión extranjera, teníamos inversión extranjera de 200 millones, 300, perdón, más, de 800 millones. Hoy tenemos de 400 millones, cuando Colombia tiene 10.000 millones en promedio. Es decir, los datos para comprobar que esto ha sido una tragedia, sin duda alguna, sobran. Volviendo a lo que usted me menciona, sin duda alguna, Jorge, Correa gozó en muchos momentos de alta popularidad. Ganó varias elecciones, otras empató e hicieron que gane, sobre todo la de la consulta. Esa popularidad que surgía de su imagen, de su propaganda, del populismo, del buen momento económico, se fue desgastando en varios momentos y se volvió a recuperar. En estos momentos, el presidente de la República, según encuestas que he visto, no de mi empresa, sino según encuestas que he leído de otras empresas, está por debajo del 30% en sus niveles de aceptación, y a eso hay que sumarle algo. ¿Usted cree esa cifra? Sin duda, absolutamente. ¿Cree que menos del 30% de ecuatorianos hoy todavía lo apoyan a Correa? Si es que usted sale a la calle, no voy a ir pues a las famosas encuestas de carne y hueso del coronel Gutiérrez, pero si usted habla con la gente, ya, encuentre 3 personas que le defiendan a Correa que no sean 3 funcionarios públicos, y además funcionarios públicos muy cercanos, ¿no? Todas las personas ven un pero, algún tipo de pero, muchos del económico, porque ya les llegó al bolsillo, pero también muchos sus ataques, sus agresiones, sus locuras, sus delirios. Yo creo que ya terminó el momento de Correa. Yo pienso que él, con ese 30% que tiene, es una persona o es un líder que ha llegado a su ocaso. Ahora, los populistas suelen reinventarse, y ese es un gran problema que tenemos. Además que no se ve quién pueda capitalizar sólidamente el descontento del gobierno. Ahora mire, lo mismo pasaba cuando... Sí, tiene toda la razón, ¿no es cierto? Lo mismo nos pasaba acá en Quito. Decíamos que ya estábamos hasta acá los quiteños con Barrera como alcalde, ¿no? Hasta acá. Y decíamos, ¿pero quién? Entonces ahí aparecían unas figuras... un buen amigo mío y de muchos, Esteban Paz, que es un dirigente deportivo, pues, ¿no? Otras personas hablaban de otros prohombres, ¿no? Pero no había una persona que tome la posta. Y de repente apareció Mauricio Rodas. Lo que usted me está diciendo es que espera que de aquí hasta el año 17 aparezca alguien como apareció Rodas en Quito. Es que si es que no aparece alguien nuevo, yo pienso que hay muy pocas posibilidades de retomar la libertad. O sea, ¿usted no le ve posibilidades a Guillermo Lasso o a Jaime Nebot o al mismo Rodas, si es que él se quisiera ser candidato? ¿No les ve posibilidad? Comienzo por lo último. Yo creo que Mauricio Rodas tiene un trabajo arduo en la alcaldía de Quito, ¿no? Y además que los quiteños hemos votado por él para que sea alcalde de Quito, y dados, si es que no sería pues por unas condiciones excepcionales, él debería terminar su... Lo mismo diría usted, Nebot, la gente ha votado en Guayaquil para que sea alcalde. Bueno, pero ya él ha estado muchos años de alcalde, ¿no es cierto? Él es un líder, de los pocos que quedan en el país, ¿no? Con una solvencia no solamente profesional, sino con una solvencia política que ha demostrado. Con sus limitaciones, no ha penetrado igual en la sierra que en la costa, sin duda, pero es una opción que está ahí válida. O sea, lo ve a Nebot en capacidad de capitalizar. Incapacidad absoluta. Incapacidad absoluta. No sé si es que quiera, pero en capacidad Parece absoluta. Que la voluntad es lo Guillermo que le falla. Guillermo Lasso ha estado en campaña permanentemente, ¿no? Y haciendo una campaña valiente y una campaña inteligente, porque no podemos negarlo. Es una campaña en la que él, de haber tenido una vida muy cómoda, porque gracias a su trabajo logró hacer una fortuna y vivir tranquilamente, él ha decidido luchar por unos ideales. ¿Y lo ve con capacidad de liderazgo? Liderazgo tiene. Hasta el momento, de los números que he visto, no tiene lo suficiente para ganar las elecciones. Y ahí hay unos números que me imagino que mi empresa no ha hecho ningún trabajo para Guillermo Lasso, pero entiendo que ellos están haciendo unas simulaciones sin Correa. Y ese es un grave error,
porque Correa o alguien que interprete el populismo o la corriente que tienen ellos siempre va a estar vigente. Por lo tanto, yo creo que Guillermo tiene que reinventarse para optar en las próximas elecciones. O la alternativa de que alguien salga como acá salió Mauricio Rodas, y que le meta una paliza como le metió a Barrera, pues no. Y que se mantenga además con los niveles altísimos. Por lo que le oigo, licenciado Peña Herrera, usted en realidad lo que confía es que en este año y algo que falta para las elecciones aparezca un líder. Yo espero, Jorge, no quiero evadir su pregunta, dos cosas. Primero, que nos entre a todos quienes queremos que se acabe que retomemos las libertades, porque ya no vamos a hablar de pesadillas, que retomemos la libertad y la paz, que nos entre el sentido común, que declinemos las posiciones personales, que no son otra cosa que una forma de caudillismo, y que entendamos que el Ecuador está mucho más allá de nuestros propios intereses, primero. Y segundo, yo creo que si es que no es una de las figuras que hemos mencionado y que hemos comentado, salga una persona que pueda interpretar ese deseo que tenemos todos los ecuatorianos de vivir en paz, de que se comience a hablar de un Ecuador diferente y positivo, de que se comience a hablar de alegría, de esperanza. En cada una de sus respuestas noto un trasfondo de verdadero disgusto por lo que ha pasado estos años en el país. Por ejemplo, esta última pregunta usted me estaba diciendo, estamos hartos de que Correa insulte, ofenda, agreda, injurie tanto. ¿Lo suyo con Correa se ha vuelto un tema personal? En absoluto. Tal vez, ¿usted no lo detesta, señor? Pero tal vez él tenga un problema personal. ¿Usted no con él? ¿No lo detesta? Es que yo pienso tan poco de Correa que ni siquiera le detesto. Yo pienso que es un pobre ser humano. Yo pienso que es una persona atormentada. Yo pienso que es una persona desequilibrada. Y por lo tanto lo que me da es pena. Me ha dado siempre pena. Es un pobre hombre que ha sufrido mucho, que ahora tendrá cosas que antes no tuvo. Materiales. Materiales, pues no, y que muy poco le van a servir en su vida si es que él no busca ayuda médica, ayuda psiquiátrica, y si es que él comienza a poner en orden sus cosas. Pero decirle a usted que yo odio, sabe que yo soy una persona, Jorge, que yo no puedo tener resentimiento. Tal vez es una de mis debilidades. ¿No? Yo no soy una persona resentida. Pero, a ver, cuénteme, me estaba Víctor mostrando unas fotografías de una manifestación que le ha hecho el gobierno frente a la Cámara dirigida a usted. Eso fue sensacional. ¿Eso fue sensacional? ¿Le pareció sensacional? Pero mire usted, que el gobierno con toda su manejo de redes sociales y con cosas de estas, convoque a una marcha en contra de la Cámara de Comercio de Quito, es decir, a favor del paquetazo económico. Yo me reía, no estaba aquí en el país, pero yo me reía. Y que a esa marcha vayan 16 personas. No es que me quiero 16 personas. Nosotros tenemos el registro, las fotografías, contados. 16 personas. Contados y fotografiados, no para perseguirles. Ellos están en su total libertad de venir y manifestar que están a favor del paquetazo de Correa. 16 personas. Ahora, los insultos fue fuera del edificio, según me contaron, frente a un cartel que usted había puesto diciendo no al paquetazo económico. Ahí tenemos nosotros un cartel, luego de haber sacado los permisos municipales, que creo que le molesta mucho al presidente. Aquí tengo la foto. Bueno, ya la verá el público a través de las redes, pero quiero mostrárselo a usted. Aquí está la foto de no al paquetazo económico en el edificio de las cámaras en Quito. Y la gente, en realidad se ve muy poca gente. 16. Ya. Pero había una foto en que están unos... insultándome con los Sí, voy a ver si logro esto. Dice, Blasco, qué asco. No te importa el trabajador, te importa solo el importador. Porque se ríe. Es una acusación severa, que a usted no le importen los trabajadores, sino solamente los importadores. Jorge, hemos hablado acá. Y que le digan Blasco, qué asco. Bueno, que me digan... Verá, Jorge, yo comencé en la actividad política con mi padre cuando tenía 15 años. Me recorrí el Ecuador con él cuando tenía 17. Estoy acostumbrado a que personas que no tienen argumentos acudan al insulto. No, espero no hacer lo mismo. Trato siempre de argumentar los temas cuando estoy en desacuerdo de otra persona. Si es que el gobierno hace eso, significa que no tiene elementos para responder lo que nosotros hemos dicho, que son temas técnicos y que son temas verdaderos y contundentes. Ellos saben que el paquetazo afecta. Ellos saben que afecta a la economía popular y al empleo. Ellos saben que están haciendo esto, que es algo que ya lo hicieron y que no funcionó, porque no son capaces de tomar las medidas reales que el Ecuador necesita ahora, que son austeridad, reducción de ese presupuesto gigantesco
prevaleciendo la calidad, lo indispensable, pero dejando los viajes, los banquetes, las farras. Mire, yo había dicho en una entrevista en Ecuavisa que las sabatinas nos han costado $80 millones. Enseguida salieron... En estos 8 años. Sí, claro. Enseguida salieron a decir una cadena, pues, ¿no? Es decir, que yo mentía que las sabatinas no cuestan nada. Así dijo la SECOM. Eso dijo, no puede haber dicho eso. Eso dijo. Si usted puede ver lo que salió en Ecuavisa, que las sabatinas no cuestan. Que son, yo no sé, el Espíritu Santo debe poner ahí. Los hombres. Entonces, yo hice... Que mucha gente se ha de creer semejante disparate. Pero vea, Jorge, yo hice la aseveración que hice porque tenía los documentos que probaban esto. ¿Costaron 80 millones? Esos documentos salen nada más y nada menos que del portal de la Presidencia de la República. Y me quedé corto, mucho más. Estamos cuantificando, porque vamos a pedir el derecho a réplica y vamos a hacer todas las cosas que aquí muchas personas dicen son saludos a la bandera, hay que hacerlas. Mire, quiero darle solamente un dato. Tomamos un trimestre como muestra. Me parece que fue septiembre, octubre, noviembre, o noviembre, diciembre, enero del 2013. En esos meses, solamente por concepto de alquiler de sillas de plástico, una consola y una pantalla, nosotros, el gobierno, pagó $1.700.000 a una empresa. $1.700.000 a una empresa. Si es que eso proyectamos, porque si es que pagaron eso, es porque consideran un precio justo. Si es que proyectamos por 4 eso, trimestres al año, ¿cierto? Por 8 años. Ahí nomás habían como 40 millones. En sillas de plástico, una pantalla y una consola. Entonces, por eso le digo que me quedo corto. Tenemos todos los enlaces, todos los datos. Entonces, cuando tenga las cifras, por favor, no deje de darlas. Entonces, usted no se siente... volviendo al tema de los insultos y de las cosas. Mire, una persona insulta, una persona dice estas cosas cuando no tiene argumentos, ¿no es cierto? Hemos hablado acá cerca de 1 hora gracias a su gentil invitación y yo le he mencionado a usted que mi pasión, mi lucha, mi corazón está con los más débiles, con los trabajadores. ¿Por qué yo estoy en contra de este paquetazo? Porque esto afecta al empleo, porque esto afecta a los pequeños, esto no afecta a los grandes. Y que en respuesta a eso le insulten personalmente a usted, mire, es parte le hiere. Jorge, es parte del oficio. La verdad es que sinceramente le digo, ni por un segundo eso me importó. ¿Qué sí me importa? ¿Qué sí me duele? ¿Qué sí me deprime? Cuando hablo con una persona, y no quiero hablarle como político, cuando me viene a ver una persona a la cámara, a mí me dice, ¿sabe qué? Voy a tener que cerrar mi negocio. Claro, debe ser muy doloroso. Familiar, ¿no? O cuando a usted le insultan por ser periodista, o cuando a sus compañeros. Le cuento que a mí no me importa que me insulte Correa, más bien me siento orgulloso, digo, debo estar haciendo bien las cosas. Si Correa me insulta, entonces que me diga te viejo ignorante 1.000.000 de veces más, eso me pasa a mí. Me llenará de alegría. Eso me pasa a mí, pero a mí me duele que a los periodistas, a la prensa libre se le persiga, eso me duele, que a mí me insulten. Ahora, vamos a decir estos insultos, que Correa utilice fondos públicos y un espacio que supuestamente es para informar, porque por eso no me permitieron a mí replicar cuando me acusó a mí de fascista, de no sé cuántas cosas. Me parece que como país tenemos que hacernos una reflexión, porque eso sin duda es una malversación de fondos públicos y es un abuso. Malversación, estaba hablando pero sin duda de un tema que tiene connotaciones penales. Mire, algún día dice alguien tendrá que ir a las cortes cuando vuelvan a ser libres y ya no los controle el señor Yalc para responder de estos despilfarros. Yo seré la primera persona que vaya en lo que me compete, no puedo ir por causas que no me compete, en lo que me compete, a presentar todas las denuncias. Lo que se hace con estas sabatinas es una malversación. ¿Qué es malversación? Malgastar los fondos públicos. El presidente de la República tiene que informar. ¿Cómo informa Tico Tico? ¿Cómo se informa al país si es que le insultan a un ciudadano? Si es que me insultan a mí, a usted, a la pobre señora que se opuso a que el presidente de la República pase con sus 50 autos saludando y la señora mostró su disgusto. Eso no es informar. Eso es malgastar los fondos públicos, que ahora más que nunca son escasos y ya no hay. Jorge, Correa está chiro. Eso es lo que sucede. Y como él siente que está chiro, está enloquecido. Un resumen muy comprensible de la situación. Muchas gracias por haber estado aquí, licenciado Peña Herrera. Se va en 15 días entonces de la Cámara. La alternancia no debe ser alterada nunca. Jorge, totalmente de acuerdo con usted. En 15 días. Y además me voy con la satisfacción
de que la persona que será elegida presidente de la Cámara de Comercio hará... ¿Usted ya sabe quién va a ser? No, porque el directorio tiene que elegir, pero el directorio está formado por directores que son personas que pueden asumir el reto. Será una persona que hará las cosas mejor que yo, sin duda, con su propio estilo, con su propia línea. Pero sin duda, hará las cosas mejor que mí y esa será mi mayor felicidad. Muy bien, licenciado Peñarera. Gracias por haber estado aquí. Es el licenciado Blasco Peñarera, presidente saliente, diríamos ya, de la Cámara de Comercio de Quito y su visión sobre lo que es en realidad el correísmo y lo que han sido en verdad estos 8 y más años.